Un viejo refrán turco dice: "El pasado y el futuro de las naciones turcas están escritos en las estrellas". Cuando los turcos chamánicos comenzaron su viaje desde Asia Central hacia la Turquía de hoy hace 5000 años, llevaron consigo una tradición muy importante y una visión vital del cosmos que resuena hoy. La palabra chamán es turca. Luego se extendió y se utilizó para todas aquellas personas que tenían esas características en cualquier parte del mundo. Esto pasó a través de los historiadores y los estudiosos franceses, sobre todo, que llevaron la palabra a Europa y de ahí pasó a América. Y se usa normalmente esa palabra, si bien cada pueblo tiene una palabra de su propio idioma para estas personas. Pero el término chamán es de lengua turca. Ellos sabían que no estamos solos en el universo, que la vida y las personas inteligentes se pueden encontrar en otras estrellas y que estas personas vienen a la Tierra para visitarnos e interactuar con nosotros. Quizás es por eso que en la sociedad turca moderna los avistamientos de ovnis o los casos de abducción o secuestro se consideran normales. Quizás es por eso que el enfoque del pueblo turco es extremadamente abierto y comprensivo con los contactos y con las visitas extraterrestres. Cuando hay un avistamiento de ovnis, por ejemplo, se pueden ver en las noticias, en las portadas de los periódicos nacionales más importantes, y se puede ver la cobertura en la televisión, incluso en horario de máxima audiencia. Turquía fue y es un lugar especial lleno de casos espirituales y paranormales inexplicables y lugares misteriosos. Y su folclore está tejido con historias de esta naturaleza. Su mitología y su historia son una prueba viviente de la conciencia cósmica. Los turcos originales se llamaban Göktürk. Gök significa cielo, Türk significa humano o persona. La traducción sería gente de los cielos. En su mitología y en sus tradiciones, los contactos con personas que vinieron del cielo siempre tienen un lugar muy importante. Sus primeras historias de creación comenzaron con la existencia de Karahan, los dioses voladores. Todo empezó con un dios que tenía el don o la habilidad de volar. Los antiguos turcos también creían en un dios que vive en el cielo y lo llamaron Dios del cielo. Su épica historia de creación comienza así: ahora no hay tierra, solo hay agua, solo agua sin fin, claro hasta las 4 esquinas de la nada. Dentro de este brillo, dentro de este vacío, es solo Dios, Karahan, el Gander volando solo. No solo los dioses, también los líderes de las antiguas tribus turcas tenían cualidades paranormales diferentes. Uno de ellos fue Oguz Khan, que fue una personalidad histórica y el fundador del imperio nómada Hun Türk hace más de 2200 años. Su vida comenzó en condiciones extraordinarias. Según la tradición, empezó a hablar cuando solo tenía 3 días. De hecho, era un alma celestial, era como un enviado que vivía en un cuerpo físico humano. Cuando nació, su color de piel era azul. Los aspectos generales de su cuerpo eran bastante diferentes a los de cualquier otro hombre. Por ejemplo, que sus pies eran como las de un toro, sus manos eran como garras de león, y su cuerpo estaba cubierto de pelo. Bueno, digamos que no era muy lindo, pero bueno, esto es aparte. Si me escucha un turco, se va a ofender, pero la descripción es complicada. Esta descripción recuerda obviamente un ser híbrido que tiene características físicas, mitad humano, mitad no humano. Y lo más importante es que fue aceptado y fue muy respetado por sus diferentes aspectos en lugar de ser rechazado por ser diferente a los demás. Cuando llegó el momento de encontrar esposa y formar una familia, sucedió otro encuentro interesante. Y cito: un día Oguz Khan estaba orando a Dios, se puso oscuro y un trozo de luz cayó a la tierra desde el cielo nocturno.
La luz era más brillante que la luna. Dentro de la luz había una niña. Oguz Khan vio a la niña, estaba sola, llevaba una chispa en la cabeza, una chispa que era más brillante que la estrella polar. A Oguz Khan le gustaba la hermosa chica. Dormieron juntos y ella quedó embarazada. Al día siguiente, mientras Oguz Khan estaba sentado en su tienda, fue visitado por un lobo macho. El lobo salió de una bola de luz que apareció de repente en la tienda. De este matrimonio, Oguz Khan tuvo 3 hijos. Los llamó Sol, Luna y Estrella. Oguz Khan es un ser humano de la Tierra, digamos para pasarlo en limpio, y hace el amor con una mujer extraterrestre, que viene del cielo en una bola de luz. Y también un lobo viene a visitarlo de la nada, viajando también en una bola de luz. En una de las historias sobre él hay una descripción interesante de una casa de metal. La historia dice que Oguz vio una casa en el camino. El techo estaba hecho de oro, las ventanas de plata y las paredes de hierro. La casa tenía una puerta, pero no tenía llave. En otra narración vemos descripción de una casa con alas, quizás una casa voladora. Esta casa tiene muchas esquinas y tiene forma de polígono. Hace miles de años los turcos chamánicos eran nómadas, vivían en tiendas de campaña, al igual que como los indios. Una casa de hierro era algo completamente desconocido para ellos. Otra historia de los turcos uigur cuenta que había un árbol enorme entre 2 ríos. Un día, desde el cielo, una luz cayó sobre el árbol. Con la luz, la música empezó a sonar. Al mismo tiempo, el tronco del árbol se hinchaba y se agrandaba. El árbol se abrió y dentro había 5 habitaciones. Bugu Han, el líder de los uigurs, nació de estas habitaciones, o salió de ellas. Algo aterrizó del cielo con luz y música. Aquí esto es un cuento de la antigua tradición de Turquía que anticipa otro cuento que se ha convertido en un clásico moderno de la tradición ovni, encuentros cercanos del tercer tipo, en el que el plato volador envía mensajes de código con color y música. Bueno, ya había aparecido el lobo. El lobo era un animal muy importante y un símbolo místico para los Göktürk. Ellos creían que fueron creados por los lobos. El lobo es un animal noble, protector y un guía espiritual. Muchas otras historias de creación comienzan con la visita de un lobo. En otra historia dice, por ejemplo, que el líder de una tribu turca tuvo 2 hermosas hijas. Eran chicas tan hermosas que ningún hombre de la tierra era digno de casarse con ellas. Él tuvo un sueño. En su sueño le dijeron que sus hijas fueron hechas para casarse con dioses y una nueva nación surgiría de esta unión. El líder de la tribu construyó una torre alta y puso a las niñas ahí. Comenzaron a rezar y a esperar a los dioses, y un día llegó el dios del cielo, que habían estado esperando. El dios tenía la forma de un lobo macho. Las chicas se dieron cuenta de que era él con quien tenían que casarse. El lobo se llevó a las niñas con él, se casaron y de ese matrimonio nacieron los turcos Oguz y Uigur. Es decir, son 2 ramas. Dentro de las tribus túrquicas son 2 ramas que hay de tribus. En la antigua sociedad turca el símbolo del lobo estaba en todas partes, en la vida cotidiana, en las narraciones, en las creencias religiosas, en las banderas y hasta en los billetes. O sea, de hecho es el animal nacional. Y curiosamente en la actualidad algunas abducciones extraterrestres comienzan con la aparición de un lobo. El secuestrado puede ver un lobo al principio o al final de la abducción. El escritor y abducido Whitley Strieber declaró que vio los lobos durante y después de algunos de sus casos de abducción. Y antes, mucho antes de que comenzara a recordar sus abducciones extraterrestres, cuando estaba escribiendo ficción, uno de sus bestsellers fue Wolfen. Era una historia contada desde la visión de los lobos. Muchos abducidos mencionan el efecto hipnótico de los grandes ojos oscuros y profundos de los aliens grises. Y a veces la memoria del gris cambia con la memoria de un lobo.
Bueno, para los antepasados turcos, o sea, para los turcos antiguos, la tradición chamánica era un camino entre la tierra y el cielo. El chamán era el alma especial encarnada en un cuerpo humano, sanador, psíquico, que puede contactar con seres celestiales y visitantes de otros mundos. Las leyendas sobrenaturales de hoy eran la realidad diaria o las pesadillas de la oscuridad para los turcos chamánicos. La existencia de tipos peligrosos y agresivos de seres no humanos que pasaban tiempo persiguiendo y dañando a los bebés recién nacidos y a sus madres creó mucho miedo en muchas tribus turcas en Asia Central. Según los textos escritos, el mayor enemigo de los antiguos turcos era una criatura llamada Al-Karesi, que se traduciría como mujer roja. Se trataba de una criatura femenina alta, de aspecto muy feo, con una cabeza grande, manos y unas uñas largas y pies de forma extraña. También se dice que tenía un traje rojo. Se dice que esta mujer solía comer los órganos internos de los bebés recién nacidos, sus madres y caballos. También trataba de que las niñas y los niños pequeños fueran sus víctimas. Y también era una perfecta cambiaforma. Me está recordando a alguien, pero bueno, creo que a ustedes también. A veces se mostraba mujer y otras se transformaba en gato, perro, cabra, pájaro o zorro. Hay algunos casos en los que esta mujer roja cambió o mutó para parecerse a un miembro de la familia de la madre, de la joven madre en este caso. En algunas regiones y en algunos pueblos de la Turquía moderna todavía le tienen miedo a esta mujer. Las historias sobre ella siempre son más o menos similares. Entra en la habitación de la víctima, de repente la víctima pierde la capacidad de moverse, hablar o gritar. Esta mujer roja tiene poderes psíquicos como crear una hipnosis total o una condición cataléptica sobre sus víctimas. La víctima puede ver y oír todo, pero no puede hablar, gritar, pedir ayuda ni moverse aunque todavía esté consciente. Solo una reacción muy rápida de oración puede salvar a la víctima de las manos del monstruo. A veces 1 o 2 hombres de la familia se quedan con la madre y su bebé recién nacido y tratan de mantener despierta a la madre, porque dormir es uno de los atractivos de esta mujer roja. Cuando no hay protección, el resultado es una muerte súbita o una enfermedad prolongada. Otra protección contra la mujer roja es clavar una aguja o una estaca en su corazón, como en la leyenda de los vampiros. Y esto me hace recordar a la historia de Lilith, la primera mujer que le dan a Adán, que se transforma en vampiro. Los aspectos generales de una abducción alienígena comienzan con una enorme pesadez y la dificultad de movimiento. El abducido puede ver, puede oír, pero no puede hablar, gritar ni moverse. Quizás también tenga que ver con esto. Y obviamente estas abducciones vienen pasando desde hace miles de años. Entonces, hoy lo llamamos abducción y antiguamente lo catalogaban dentro de estas historias que ahora son leyenda. Así que puede darse ambas cosas, ¿no? O sea, podemos estar hablando de un ser que viene de otro planeta, podemos estar hablando de una entidad vampírica, podríamos decir, porque exactamente Lilith lo que hacía era matar a los bebés. Y también tenía unas garras y demás, o sea que tiene que ver, está muy relacionado con esto que se menciona, que no está en la Biblia, que todos tenemos en casa, pero que si lo buscan sale enseguida, lo de Lilith, que bueno, se resintió con Adán y se fue, entonces la castigaron y la convirtieron en esta vampiro que se dedica a matar bebés. Es muy interesante el caso de los chamanes turcos, el uso que ellos tienen de una especie de tambor. Porque en este caso, bueno, se asemeja mucho también a los mongoles y
porque tiene todo su origen en Siberia. Es decir, las tribus túrquicas, en especial, bueno, las tribus que hoy conforman lo que es Turquía, bajaron de Siberia. Y bueno, también tiene muy cercano lo que es después toda la parte del Imperio Mongol, que tuvo su dominación sobre la parte de Turquía, Anatolia. Bueno, ahí andan bastante mezclados y también se asemeja mucho su chamanismo, digamos, y esta utilización de los tambores. A diferencia de los llamados chamanes americanos, ellos no utilizan ningún tipo de hierba o o sea, no toman nada externo, no ingieren ninguna sustancia, como por ejemplo la ayahuasca o las demás hierbas que utilizan los chamanes dentro de las tribus americanas. En este caso, en lo que es estos chamanes, que sería Asia Central, y bueno, ya con los turcos después ya bajaron, pero vienen de esa zona, y la zona de Siberia, que es muy importante dentro del chamanismo, ellos logran lo que sería el trance y demás a través de bailes y sonidos y música. Y estos tambores son muy importantes. Principalmente son hechos de cedro y de haya. Y también la parte interior del tambor está hecho con la misma madera. Utilizan estos árboles porque los turcos los consideran sagrados. Después la piel que forma la superficie del tambor tampoco es que la eligen así al azar, ¿no? Es piel de venado o de cabra la que se usa principalmente, y una vez que está hecho el tambor se hacen dibujos con significados simbólicos en la superficie del tambor. Para ellos la superficie del tambor refleja el universo cósmico. El tambor está dividido por líneas horizontales y verticales. Además, las líneas horizontales y verticales pueden apuntar a 4 direcciones principales: norte, sur, oeste o este. La línea horizontal divide al mundo en 2 partes más, el cielo y la tierra. Bueno, se puede ver el dibujo y entonces tenemos que en donde se cruzan las líneas, la línea horizontal y la línea vertical, se establece la conexión entre la tierra y el cielo y divide la tierra en 2 partes principales, así como también divide la tierra en 4 partes. En algunos de los tambores chamanes que se encuentran en excavaciones arqueológicas se observó que se utilizaba el árbol de la vida o el árbol del mundo en lugar de estas líneas. Después tienen como una especie como de sonajero, pongámosle, algo así, que hace ruido sobre esa línea, y ahí es donde se diferencia o se divide el cielo y la tierra. Después tenemos en la parte de arriba, exactamente, en la parte superior, todo lo que es el cielo, y en la parte inferior el infierno. En el cielo se llama Uchmak, y lo que es el infierno, reina Erlik Khan. Después tenemos en la parte izquierda superior, digámosle así, tenemos que el cielo está compuesto por 17 pisos. El chamán solo viene a través de un sacrificio y un alma. Los caballos son el animal de sacrificio más importante en la creencia de estos chamanes, que tiene que ver con los Tengri, que esto lo vamos a hacer un video aparte. También se cree que los caballos llevarán almas al cielo. Un poquito más abajo vemos que vemos aves, el dibujo de aves, que para los turcos son sagradas. Estamos hablando de los turcos chamánicos, ¿verdad? Que hoy por hoy hay un 20%, bastante, porque, bueno, hoy por hoy son islámicos en su gran mayoría, ¿no?
Pero bueno, esto es parte de su cultura ancestral. Estos pájaros también se dice que pueden conectarse, obviamente, entre el cielo y la tierra, y que los pájaros son como almas que ayudan al chamán. Del otro lado, de la parte derecha, se ve el dibujo de unos ciervos, que también son criaturas sagradas para la creencia de los Tengri y uno de los animales de sacrificio más importantes de los chamanes para llevar al chamán al cielo, digamos, dentro de sus rituales, ¿no? Después tenemos de la parte izquierda, casi abajo, hay 3 líneas debajo del árbol, dibujadas debajo del árbol, que son símbolo de una montaña. Si están cerca del cielo, son símbolo de un arco iris. Y después, del otro lado, de la parte derecha, están dibujadas unas personas en un número que siempre puede ser 6, 7, 8 o 9. Y estas son las almas que ayudan al chamán. Por ejemplo, si hay 7 personas, son las hijas del dios, porque la gente también ayuda al chamán a traer el cielo. Ellos le llaman eso, atraer el cielo, ¿no? Después tenemos en la parte superior, justo arriba de la línea horizontal, el cielo, que es donde se queda el dios, digamos. Y ahí también están la luna, el sol y las estrellas. Este tambor ellos lo usan justamente con un sentido muy rítmico y también utilizan unos cascabeles y mientras lo tocan hace acordar mucho a los indios, ¿no? Uno por ahí está más familiarizado con lo que ha visto en películas o documentales sobre indios o nativos americanos. Recuerda mucho a eso porque van utilizando ese tambor, generando ese sonido y van como girando, haciendo movimientos, girando alrededor de sí mismos y van entrando como en un trance. Se ve eso y bueno, y tiene que ver todos estos dibujos que ellos hacen sobre el tambor, depende de donde le van pegando, a la parte del tambor tiene parte ritualística con eso. Y bueno, y también tenemos una relación obviamente con lo que es Sumeria, porque si bien ellos bajaron de Siberia hace muchísimos milenios, que están ubicados en la zona que alguna vez fue territorio babilónico, sumerio, demás, ¿no? Este chamanismo ellos lo traen desde la Siberia rusa, pero bueno, después eso se va encontrando en Asia Central, no solamente en Turquía, sino en varios de los países que conforman, que son nuevos para nosotros porque surgieron después de la caída de la Unión Soviética. Pero bueno, los que quedaron en Turquía, que siguen utilizando el chamanismo, que son las poblaciones de Turkic Alevi. Alevi tiene que ver con esto. Tienen elementos del tengrismo, que ya vamos a explicarlo en otro video. Que bueno, lo mantuvieron esto del chamanismo. Después de su migración lo fueron manteniendo hasta el día de hoy. Se remonta a milenios, obviamente. Como ya dijimos, su animal tótem es el lobo y también puede ser el cuervo, el oso o un toro. Tiene mucho que ver con la tribu a la que se haga referencia, porque ellos están divididos en muchas tribus. Bueno, el chamanismo en sí no hay que confundirlo con el tengrismo, que es lo de, para resumir así muy abruptamente, es la religión del dios del cielo para los turcos, ¿no? Eso es más bien una especie de religión. El chamanismo es una práctica que está presente en muchísimas culturas.
Y hay algo con el lapislázuli, ¿no? Que ellos usan mucho. El lapislázuli es una piedra semipreciosa, importante, utilizada por los chamanes de Siberia. De ahí es de que ellos lo traen, ¿no? Su utilización la traen de ahí. Y hay solo 2 minas en el mundo utilizadas por los pueblos antiguos para extraer el lapislázuli. Uno está en Siberia y el otro está justo al sur de Siberia, en las montañas de Afganistán, en el Hindu Kush. El de Siberia está cerca del lago Baikal, que es el hogar ancestral de los turcos, y el de las montañas Hindu Kush, donde se extrajo el lapislázuli sumerio, estuvo en medio de territorios turcos a lo largo de la historia, ¿no? Cuando era Imperio Otomano. Pero bueno, ahí tenemos ya que ellos comparten esta utilización del lapislázuli con los sumerios. Obviamente que no son los únicos yacimientos de lapislázuli en el mundo, ¿no? Sino que son los que ellos usan porque lo tienen ahí, era lo que había ahí cerca. También tenemos en Chile, pero más bien que los sumerios. Por eso hago la aclaración. No es que sean los 2 únicos yacimientos, sino que son los que ellos han utilizado por siglos, milenios. Bueno, muchos elementos del chamanismo están presentes en la sociedad sumeria también. Y, por ejemplo, para hacer la relación, el descenso de Inanna, de la diosa Inanna, al inframundo, es el mito más antiguo conocido por el hombre y tiene como tema principal un viaje chamánico, es decir, un trance, una experiencia cercana a la muerte, le podríamos decir incluso. Hay mucho de esto en Sumeria, que uno cuando lee la historia enseguida hace el paralelismo, ¿no es cierto? Es decir, es el famoso viaje trascendental que es el que hace un chamán. También en el mito de Gilgamesh hay elementos de chamanismo. Vemos la utilización del tambor del chamán y el árbol Julupa, que es el árbol de la vida, y ahí se ve en el mito de Gilgamesh. Y bueno, y después tenemos el tambor del dios sumerio Enki, que es casi exactamente igual que el tambor chamánico turco. Y esto dicho por un sumerólogo, que es como un nombre raro, pero es un especialista en mitología sumeria. Así que bueno, no podían no estar relacionados porque el territorio hoy en día es el mismo, prácticamente el mismo, y siempre estuvieron muy cercanos, ¿no? Y si bien ellos bajaron desde Siberia, efectivamente han tomado cosas de ahí. Así que bueno, ahí dejamos, en otro video hablaremos de la religión de este dios. Pero bueno, era como una pasada por esto del chamanismo, porque siempre nosotros conocemos básicamente a los, o los más famosos se han vuelto los chamanes americanos, sobre todo los de la zona de Sudamérica, ¿no? Los en Brasil, en Colombia, porque obviamente son zonas de selva donde pudieron mantener bastante sus costumbres y su cultura, y bueno, se han hecho muy famosos. Y bueno, después está toda la historia de la ayahuasca, que ha dado lugar a mucha curiosidad, y bueno, se expandió bastante el tema, entonces mucha gente más o menos conoce, aunque sea de oído, el asunto. Pero lo que mucha gente a veces no sabe es que el nombre es en realidad es un nombre turco que pasó a través de Europa, ¿no? Y se le aplicó a estas personas que básicamente hacían lo mismo, pero en América. Yo desconozco su nombre original de sus propias tribus, ¿no? Sería bueno, eso hay que averiguarlo. Está bien que si uno lo llega a mencionar nadie va a saber de qué estamos hablando, porque ya hoy por hoy todo el mundo los conoce como chamanes, pero ellos tienen que tener su nombre en su lengua. Este es un nombre que le pusieron los europeos, basándose en los chamanes que ellos conocían, y que les llegó a través de
de cuando, bueno, investigaron un poco la parte de Medio Oriente, que es lo que tienen más cerca. Bueno, así que esto, saber que el chamanismo también, bueno, está en todo el mundo, ¿no? Esta cosa de, también le llaman animismo, que tiene que ver con conectarse con la naturaleza, básicamente, ¿no? Con las plantas, los animales, los minerales, que es lo que hacen los chamanes cuando entran en trance. Y y bueno, conocer esto también, esta concepción que tienen de su origen, a lo que ellos llaman cómo nacieron sus tribus y que lo relacionan, otra vez más, otro pueblo más que relaciona su origen con las estrellas. Eh, y bueno, y que bajan de las estrellas en bolas de luz. Y lo del lobo es muy, muy importante. Sí es verdad que en otros lugares le dan mucha importancia al toro, que también está relacionado con Sumeria. Eh, pero sí que es muy importante y bueno, son sus animales sagrados, ¿no? Y cómo realmente recuerda mucho, si se ponen a buscar, recuerda mucho a lo que vemos de los indígenas americanos. Americanos y me refiero a toda América, ¿no? Porque normalmente cuando es americanos piensan en Estados Unidos, ¿no? Yo me refiero a todo el continente americano. Este, y bueno, es algo que quizás no se difunde tanto, son como más bien hoy en día son pueblos islámicos, no se le da tanta importancia a, digamos, que tiene su cultura, ¿no? Que hoy en día está mezclada, a pesar de ser islámicos, ellos tienen, además son muy supersticiosos y eso no es que venga así de la nada, eso viene de estas antiguas tradiciones. También haremos un video sobre eso porque son muy particulares. Algunas son hasta graciosas, pero otras son muy interesantes. Y tienen pero una variedad y una cantidad de, llamémosle supersticiones, ¿no? Porque bueno, es el nombre con el que siempre se lo conoce. Pero que o sea, no es que uno está acostumbrado a tener supersticiones y cábalas y todas estas cosas, pero ya conocemos más o menos en Occidente todos tenemos las mismas, porque provienen de los pueblos de los que casi todos descendemos, ¿no? Españoles, italianos, latinos en general, o sea, el pueblo latino original europeo, por eso es Latinoamérica, ¿no? Que después se mezcló con los que vinieron a América y bueno, ahí se generó una mezcla, se fusionó con lo que había, pero todo lo que tiene que ver con el este de Europa solamente es conocido por sus descendientes, que no son tantos, que han emigrado ni a otras partes de Europa ni a América, son más bien de quedarse por ahí. Entonces es muy interesante conocer todas esas costumbres, ¿no? Y que tienen un porqué. Cuando se analiza, tienen un porqué. Tienen una explicación. Así que bueno, eso será otro video también. Por hoy era el tema de los chamanes, su utilización de este tambor que es muy interesante y cómo ellos llegan al trance, esta vez sin tomar nada, sino que lo hacen a través de los sentidos en cuanto a música y el movimiento. O sea, es otra forma de llegar al trance, ¿no? Es un poco más lento, eso sí, es un poco más lento y dificultoso, pero bueno, es la forma que ellos conocen, ¿no? Y bueno, y las tradiciones y esto del lobo y demás. No es el único país que tiene el lobo como emblema nacional. Italia también, su animal nacional es el lobo. Tiene que ver con la historia de la loba de Roma. Pero bueno, estos tienen lo suyo estos animales. Así que también haremos otro video con los animales tótem, que los llaman, que en general son siempre los mismos, ¿no? El toro, que es el animal nacional español, el lobo,
el cuervo, a veces también el águila se puede considerar, y que en general siempre están representando, o sea, cada pueblo los utiliza como la representación de su nación. Y es interesante ver, bueno, los atributos y por qué los toman y demás. Bueno, me está olvidando el león, ¿no? Obviamente. Así que bueno, ahí los dejo con los ritmos chamánicos del Asia Central. Busquen por Google, por YouTube, hay muchos videos sobre estos rituales, se han grabado, digamos, no digamos que lo están haciendo en el momento, sino que tiene que ver con el folclore, ¿no? Pero hay muchos videos folclóricos en donde se ven estos bailes que son en realidad chamánicos. Y son muy interesantes, son muy divertidos, y es interesante conocer.